Crónica de un pueblo, de Natalia Ginsburg. Durante 3 años viví en un pueblo del sur de Italia. Durante 3 años contemplé cómo se ponía el sol tras las colinas redondas y despojadas. Durante 3 años vi cosechar el grano. Durante 3 años comí el pan blanco e insípido, amasado con patata, que hacen allí. Una carretera dividía el pueblo en dos. De un lado quedaban el pinar y el castillo, campos y viñedos, y más arriba la línea sinuosa de las yermas colinas. Del otro lado quedaban los huertos, los prados y el río. El río llevaba poca agua, pero en cierta ocasión un hombre consiguió ahogarse en él. No sé cómo lo hizo. El castillo pertenecía a un marqués que se había ido a Estados Unidos. Se decía que tenía una veintena de habitaciones, 4 baños y sillas de oro. Todos se acordaban del pelo negro con un mechón blanco del marqués. Todos se acordaban de la época en la que salía a cazar con los perros. Había un hombre del pueblo que había sido muy pelota con él. Ahora era él quien tenía aquellos perros. Los caballos del marqués, sin embargo, los tenía el panadero y los llevaba a beber a la fuente 2 veces al día. Eran unos hermosos caballos fuertes, de color castaño y con la cola blanca. El pueblo estaba conformado por dos tipos de personas, los burgueses y los campesinos. Los burgueses eran el sargento, el secretario del ayuntamiento, el médico y el veterinario. Resulta difícil describir el tenor de la vida, el talante intelectual y moral de la burguesía de un pueblo de 3.000 habitantes. Todavía me parece un asunto digno de estudio e interés. La gente tenía poco que hacer y se pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo cartas anónimas a la jefatura de la policía de la capital, denunciándose unos a otros. He olvidado decir que a la burguesía también pertenecía la persona que hacía la pelota al marqués, un hombre de cara rosada, con un penacho de pelo en la frente. Era el propietario de un taxi y el autor más prolífico de cartas anónimas. El médico era un viejo cojo que apestaba a puro. En invierno llevaba un gabán bordado de piel de nutria y en verano una chaquetilla ligera de chapet y un sombrero de paja. Sus ojos negros e intensos parecían cabezas de alfiler. De joven había sido una persona culta y refinada. Le gustaban los libros y la música y había escrito y publicado poemas. Pero vivir rodeado de tanto pueblerino me ha acabado descorazonando, afirmaba. He perdido el valor. Había quien aseguraba que de joven había sido un buen médico, pero el hecho era que detestaba a los pueblerinos y que no deseaba que sanaran. Si una mujer le llevaba a un niño enfermo para que lo examinara, decía, serán las lombrices, como decís vosotros, y echaba a la mujer a toda prisa, tras haberse embolsado 10 liras y 3 huevos. Cuando iba a la cocina le preguntaba a la mujer, ¿la has despedido? Él ponía los huevos sobre la mesa y se sentaba a comer en silencio. A su mujer la detestaba y no le dirigía nunca la palabra. Era una mujer que tenía 60 años, pero parecía mucho más joven, y todas las mañanas se afeitaba el vello que le crecía en las mejillas regordetas y pálidas, y cuando se contoneaba por las calles del pequeño pueblo con su gabán de seda negra, el rostro empolvado y los ojos verdes y resplandecientes, todo el mundo recordaba la época en que había sido la amante del marqués y se comía los tordos y las perdices que él le traía de casa. Al médico seguían llamándolo el piquito cornudo, incluso entonces, tantos años después. Cuando lo llamaban de noche, se enfadaba y se negaba a acudir, pero si a alguien se le ocurría quejarse del médico,
la mujer lo denunciaba enseguida por sentimientos antifascistas con una carta anónima. La mayor pasión del médico eran los partos. Cuando iban a avisarle de que había un parto difícil, se ponía muy contento y se levantaba aunque fuese de noche. Pero si en vez de llamarlo a él, llamaban a los tetra de la ciudad, se ofendía enormemente y la mujer escribía al instante una carta anónima. Muchas mujeres morían dando a luz, pero el médico decía que la culpa era de ellas, que eran muy sucias, no atendían a razones y no hacían caso al médico. En los hermosos atardeceres de verano, cuando el sol se ponía entre las colinas y las bestias regresaban de los prados levantando una nube de polvo, cuando el barbero tocaba la guitarra en la puerta de su negocio, rodeado de un tropel de muchachos descalzos, el médico, el veterinario y el sargento paseaban lentamente por la calle. Al verlos de ese modo, parecían buenos amigos, y nadie habría pensado que se pasaban el día denunciándose unos a otros ante la jefatura de policía por sentimientos antifascistas, estafas contra el abastecimiento, malos tratos y todo tipo de cosas. Caminaban despacio, charlando, charlaban sobre el tiempo que vivieron en otro lugar, en la ciudad, charlaban sobre la alegría de vivir en la ciudad y el desagrado que les provocaba vivir entre pueblerinos. Pero en realidad no se habrían podido acostumbrar a vivir en otra parte, no habrían podido denunciar a los pueblerinos y a la sed de poder. El sargento, alto, pálido, con su enorme capa bamboleante, el veterinario, con sus pantalones bombachos y sus dientes picados, y el médico, apoyado en su bastón, tenían en sus manos el destino del pueblo y eran muy conscientes de ello. Caminaban eternamente hasta que había oscurecido en todo el pueblo, saboreando su gran poder y el temor que inspiraban allá donde iban. El sargento ayudaba a los campesinos ricos a esconderse en el bosque y recibía a cambio sus productos y harina. Descargaban quintales de harina todas las noches en la puerta del cuartel, y el hombre que le había hecho la pelota al marqués se asomaba a la ventana para observarlo todo y escribir después cartas anónimas. Aquellas cartas anónimas no daban ningún resultado, y, aunque lo más probable es que las tiraran a la basura sin haberlas leído siquiera, todos les tenían un sacro terror. Aquella pesadilla oscura pesaba sobre todo el pueblo. Solo los pobres no tenían miedo a las cartas anónimas y vivían su vida al margen de cualquier intriga, ocupándose de las 4 coles que habían plantado frente a su casa o de robar leña en el pinar sin que les pillaran los guardias forestales. El día que los llamaban a filas, iban y los hacían saltar por los aires lejos de sus casas, y a los que se quedaban en ellas, el médico no los iba a ver cuando enfermaban porque no tenían gallinas. Todos los veranos, la disentería se cobraba la vida de 6 o 7 niños, y un año que llevaron un niño con un ataque de tos convulsa al médico, éste dijo que no era tos convulsa, que fuera al colegio, y todos los niños del pueblo acabaron con tos convulsa. Hubo una época, muchos años atrás, en que los pobres recibían un subsidio del ayuntamiento, pero aquel subsidio la gente llevaba sin olerlo un buen rato, pues en realidad se lo embolsaban el secretario del ayuntamiento y el alcalde. El alcalde no era un burgués, era simplemente un campesino rico con vacas y cerdos, y él también había sido una buena persona antes de que lo nombraran alcalde. Al sargento y el veterinario les interesaba que el alcalde apenas supiera escribir ni diera problemas y que muy rara vez fuera al ayuntamiento. De lo que se ocupaba era de sus patatas. Pero luego resulta que le cogió el gusto a eso de ser alcalde, y también él adquirió cierta importancia. También él aprendió a robar harina y a contemplar impasible cómo robaban a los otros, una manía
que al parecer acababan adquiriendo todos. Y así fue como se enriqueció aún más, y sus cerdos se convirtieron en la envidia de todos, y al verlos había quien decía: todo el salvado de la asignación se lo comen los cerdos del alcalde. Pero una noche la mujer del veterinario envía a la criada a robar una lechuga al huerto del alcalde, y la mujer del alcalde la pilló y montó un gran escándalo. El veterinario fue en persona a la jefatura de policía a decir que el alcalde apenas sabía escribir y se pasaba el día apacentando las vacas, que aquello era un espectáculo indigno, así que nombraron alcalde al hombre que le hacía la pelota al marqués, que por lo menos tenía un taxi y se vestía como un señor. Pero los verdaderos habitantes del pueblo eran los campesinos, los pueblerinos, como los llamaba el médico, y a ellos en el fondo no les importaba quién era el alcalde, porque todos robaban y los alcaldes están para eso. A ellos lo que les importaba eran los 4 trapos que llevaban puestos y las 4 coles que tenían en el huerto y la lluvia y el sol. El médico decía siempre que eran ignorantes y sucios y que por eso morían tan niños, pero ellos pensaban que aquello no era verdad y que los niños morían porque no había un buen médico. Cada vez que se cruzaban con el médico o con el sargento, se apresuraban a hablar de la pobreza de sus casas, pero aquello no era más que una vieja costumbre, y la verdad es que no estaban tan descontentos, ni siquiera sospechaban que se pudiese vivir de otro modo. Se habían acostumbrado al frío, se habían acostumbrado al hambre, y amaban sus casas de paredes ennegrecidas por el humo y sartenes envueltas en un diario amarillento, sus 4 coles en el huerto, el poco dinero que tenían escondido en el colchón de paja, su tina de cobre. Tampoco ellos habrían sido capaces de vivir en ninguna otra parte, igual que el sargento y el secretario, sin robar, sin pelear, sin quejarse.